En el firmamento donde Mercurio traza sus órbitas veloces, nace una emoción que no camina, vuela. Géminis siente como quien escucha muchas músicas a la vez, y en lugar de confusión, haya ritmo. Las emociones geminianas son corrientes de aire que atraviesan un valle fértil, no se detienen, fecundan. Cada pensamiento despierta una sensación, y cada sensación se convierte en palabra, gesto, puente. No hay estanques inmóviles en su mundo interior, hay ríos que se bifurcan y regresan, llevando noticias de todos los paisajes del alma. La épica de Géminis no se escribe con espadas, sino con símbolos. En su pecho arde la chispa del mensajero, el fuego que transforma la experiencia en relato. Cuando la alegría aparece, no se queda encerrada, se multiplica en risas, ideas, conexiones inesperadas. Es una alegría ligera, sí, pero no superficial, es la alegría de descubrir, de comprender, de nombrar lo que parecía caótico. El júbilo geminiano es el del explorador que abre un mapa y encuentra nuevas rutas en lo ya conocido. La tristeza, cuando llega, no cae como un manto pesado sino como una neblina móvil. Géminis la observa, la analiza, la rodea con palabras hasta que pierde densidad. Puede parecer distante, pero en realidad está trabajando con la emoción, traduciéndola, desarmándola para entender su mecanismo. En esa alquimia mental hay coraje, el valor de no quedar atrapado en una sola versión del dolor. Así, la pena se vuelve enseñanza, y la enseñanza se vuelve relato que otros pueden comprender. La contradicción es una aliada. Géminis siente dos cosas a la vez y no huye de esa dualidad, la honra. En el corazón geminiano conviven el entusiasmo y la duda, la curiosidad y el cansancio, el deseo de quedarse y la urgencia de partir. Esta convivencia no es debilidad, es estrategia del alma. Permite adaptarse, aprender rápido, moverse cuando el mundo cambia de piel. En la epopeya de los signos, Géminis es quien sobrevive a los giros del destino porque sabe leerlos antes de que se completen. El amor, para Géminis, es conversación que se enciende. Emoción que respira al ritmo del intercambio. Amar es descubrir la mente del otro, recorrerla como un continente nuevo, sembrar palabras que germinan en complicidad. La pasión no se expresa solo en intensidad física, sino en la chispa de una idea compartida a medianoche, en la risa que desarma, en el mensaje que llega justo a tiempo. Cuando el amor se apaga, no siempre es por falta de sentimiento, sino por falta de movimiento, la emoción geminiana necesita aire para arder. La motivación surge del asombro. Géminis se levanta cada día con la posibilidad de aprender algo más, de unir puntos que nadie había unido. En su épica personal, el triunfo no es dominar, sino comprender. No es imponerse, sino traducir. Por eso sus emociones son mensajeras incansables, llevan noticias del interior al exterior y del exterior al interior, creando sentido donde había ruido. Incluso el miedo tiene un rol sagrado. No paraliza, alerta. Se convierte en pregunta interna, en hipótesis, en plan alternativo. Géminis siente el temor como un dato más del sistema emocional, algo que puede ser analizado, comunicado, transformado. De esa manera, el miedo pierde su filo y se vuelve brújula. Así avanza Géminis por el zodiaco, como un héroe de dos rostros y un solo propósito, mantener viva la circulación del sentido. Sus emociones no buscan reposo eterno, buscan verdad en movimiento. Y en esa danza perpetua entre mente y corazón, entre palabra y sentimiento, se escribe una epopeya silenciosa pero imparable, la de quien convierte cada emoción en un mensaje y cada mensaje en una posibilidad de expansión. Más allá del vaivén visible de ideas y palabras, existe en Géminis una emoción silenciosa que rara vez se nombra, la nostalgia por lo que aún no ha ocurrido. Es una melancolía anticipatoria, un eco del futuro que todavía no toma forma. Esta sensación impulsa al signo a moverse, a buscar, a no conformarse con una sola versión de la realidad emocional. No es insatisfacción vacía, sino memoria del potencial. Géminis siente que siempre hay algo más por descubrir, una emoción aún no traducida, una experiencia que aguarda ser comprendida. Esa nostalgia se vuelve motor épico, la llamada del horizonte. También habita en su mundo interno una lealtad profunda al instante. Géminis siente intensamente el ahora, no como permanencia sino como fulgor. Cada emoción es vivida con la intensidad de lo irrepetible. Esto le concede una capacidad extraordinaria para revitalizar ambientes, personas y situaciones. Allí donde otros sienten rutina, Géminis siente variación, donde otros ven final, percibe transición.
Su épica emocional es la del renovador, el que llega con nuevas palabras cuando el relato parece agotado. Existe, además, una sensibilidad particular hacia lo no dicho. Géminis capta matices emocionales invisibles, silencios cargados, gestos mínimos. Aunque su expresión sea verbal, su percepción es sutil. Esta hipersensibilidad puede generar una emoción de saturación, como si el mundo hablara demasiado fuerte. En esos momentos, Géminis se repliega en la mente, no para huir, sino para reorganizar el caos. Allí se forja una fortaleza discreta, la capacidad de ordenar el ruido interno sin perder la curiosidad. La épica geminiana también incluye la herida de no ser comprendido del todo. Al sentir muchas cosas a la vez y expresarlas con rapidez, puede parecer volátil ante miradas más lentas. Esta incomprensión genera una emoción compleja, mezcla de frustración y desafío. Lejos de apagar su fuego, lo afila. Géminis aprende a pulir su lenguaje, a encontrar nuevas formas de decir lo que siente, a construir puentes más resistentes entre su mundo interno y el externo. Cada malentendido se convierte en entrenamiento para el alma mensajera. La motivación más profunda nace de la libertad emocional. Géminis necesita sentir que puede cambiar de opinión, de emoción, de rumbo, sin ser traidor a su esencia. Su fidelidad no está en la forma, sino en el proceso. Esto le otorga una resiliencia extraordinaria, puede reinventarse emocionalmente sin perder identidad. En términos épicos, es el héroe que cambia de armadura según la batalla, pero nunca abandona la misión. También hay una ternura lúdica en su manera de sentir. El humor es un recurso emocional sagrado, una espada ligera que corta el peso excesivo del drama. Reír no es negar la profundidad, es oxigenarla. Géminis sabe que la emoción que no puede reírse de sí misma corre el riesgo de volverse tirana. Por eso, incluso en los momentos más intensos, existe una chispa de ironía salvadora que devuelve perspectiva. En el fondo de su corazón mutable late una vocación de testigo. Géminis siente para contar, vive para transmitir. Sus emociones no buscan clausura, buscan eco. Cuando logra compartirlas, cuando encuentra oídos dispuestos, se completa el circuito sagrado. Entonces la emoción se transforma en legado, en enseñanza viva, en impulso colectivo. Así, la travesía emocional de Géminis no se dirige a un trono ni a una cima definitiva. Su destino es el camino mismo, el intercambio perpetuo, la danza entre estímulo y comprensión. En esa marcha incansable se revela su grandeza, convertir la multiplicidad emocional en sabiduría en movimiento, y demostrar que sentir mucho no es dispersión, sino una forma elevada de estar vivo en el cosmos. En las capas más profundas del entramado emocional de Géminis existe una relación íntima con el tiempo que rara vez se percibe desde fuera. No vive el tiempo como una línea, sino como una red. El pasado no es un peso sino un archivo vivo, el futuro no es ansiedad sino hipótesis. Cada emoción se conecta con recuerdos, ideas, posibilidades paralelas. Esta percepción temporal genera una emoción peculiar, la sensación de estar siempre llegando y partiendo a la vez. De ahí surge una épica interna silenciosa, la del viajero que nunca abandona del todo ningún lugar porque los lleva todos en la mente y en el corazón. También se manifiesta una profunda emoción de responsabilidad simbólica. Géminis intuye que las palabras crean realidad. Sabe, incluso sin formularlo, que nombrar una emoción es darle forma, y que callarla puede distorsionarla. Esta conciencia genera a veces una carga invisible, el temor a decir demasiado pronto o demasiado tarde. En su épica personal, aprender a confiar en el momento justo se vuelve una prueba iniciática. Cuando lo logra, su palabra sana, abre caminos, despierta a otros del letargo emocional. Existe igualmente una valentía poco reconocida en su manera de sentir, la valentía de exponerse mentalmente. Géminis no solo muestra lo que siente, sino cómo piensa lo que siente. Abre el proceso, no solo el resultado. Esto lo hace vulnerable a juicios, pero también lo convierte en un pionero emocional. Allí donde otros esconden la confusión, Géminis la comparte y la transforma en conocimiento colectivo. Su épica es la del alquimista social, el que convierte la experiencia interna en materia común. Otra emoción subterránea es el hambre de coherencia invisible. Aunque pueda parecer disperso, Géminis busca constantemente un hilo que una sus múltiples vivencias. Esa búsqueda genera una tensión creativa, la sensación de que todo está relacionado, aunque aún no se vea cómo. Esta tensión no agota, impulsa.
Es el pulso que lo mantiene despierto, atento, motivado. En términos épicos, es la señal del oráculo interior que aún no ha revelado todo su mensaje. La soledad en Géminis tiene una forma particular. No es ausencia de gente, sino ausencia de intercambio significativo. Puede estar rodeado y sentirse solo si no hay resonancia mental y emocional. Esta soledad no lo endurece, lo afina. Lo lleva a cultivar mundos internos ricos, diálogos imaginarios, ensayos de palabras que algún día encontrarán destinatario. De esta experiencia nace una compasión especial por otras soledades, una capacidad de tender puentes donde nadie más los ve. La emoción del asombro merece un lugar central en su mitología interna. Géminis se emociona ante lo pequeño, lo aparentemente trivial. Un dato curioso, una historia mínima, una coincidencia inesperada pueden encender un entusiasmo genuino. Esta capacidad de asombro constante es una forma de heroísmo cotidiano, negarse a que el mundo se vuelva opaco. En cada descubrimiento hay una reafirmación de la vida, una victoria contra la inercia. También existe una ética emocional basada en la flexibilidad. Géminis entiende, desde lo más hondo, que las emociones cambian porque las personas cambian. No exige permanencias imposibles. Esto no significa falta de compromiso, sino compromiso con la verdad del momento. Su motivación nace de la honestidad dinámica, sentir lo que es, decir lo que es, cambiar cuando ya no es. En esa coherencia móvil se construye una fuerza que no depende de estructuras rígidas. En el plano épico, Géminis es el heraldo entre mundos emocionales. Puede traducir lo complejo en accesible, lo caótico en narrable, lo intenso en compartible. Sus emociones son el combustible de esa misión. No están hechas para ser guardadas, sino para circular. Cuando fluyen, cuando encuentran cauce, el signo se expande, se eleva, recuerda su lugar en el tejido cósmico. Así, la emoción geminiana no busca conclusión definitiva. Busca continuidad, diálogo, expansión. Es una llama que no consume, ilumina. Una fuerza que no se impone, conecta. En esa vocación de movimiento perpetuo reside su grandeza motivadora, demostrar que sentir es un acto creativo, que pensar es una forma de amar, y que la verdadera epopeya es mantenerse abierto al infinito juego del universo. En la arquitectura emocional de Géminis existe una relación íntima con el movimiento del lenguaje interno, un diálogo permanente entre voces que no compiten, sino que se turnan para iluminar la experiencia. Estas voces no son indecisión, sino consejo. Cada emoción es escuchada desde múltiples ángulos, como si un consejo de sabios internos deliberara antes de permitir que el sentir se asiente. De ahí nace una épica mental constante, la del equilibrio dinámico, donde ninguna emoción es expulsada, pero ninguna gobierna en solitario. También se manifiesta una sensibilidad especial hacia las transiciones emocionales ajenas. Géminis percibe el instante exacto en que alguien está cambiando por dentro, incluso antes de que esa persona lo sepa. Esta percepción genera una emoción de responsabilidad empática, una llamada silenciosa a acompañar, a poner palabras donde el otro aún no puede. No se trata de salvar, sino de reflejar. En ese acto, Géminis se convierte en espejo sagrado, un rol épico que exige presencia, agilidad y una profunda honestidad emocional. En su mundo interno existe una tensión creativa entre ligereza y profundidad. Géminis puede tocar emociones densas sin quedarse atrapado en ellas, pero esa capacidad no implica ausencia de intensidad. Por el contrario, siente con rapidez y precisión, como un relámpago que ilumina todo el paisaje por un segundo eterno. Esa fugacidad aparente es en realidad una forma de maestría, saber cuándo entrar y cuándo salir del fuego emocional para no perder la lucidez. Esta habilidad lo convierte en estratega del sentir, un héroe que sabe retirarse para volver con mayor claridad. Hay también una emoción asociada al aprendizaje continuo del propio corazón. Géminis no da por sentado que ya se conoce. Cada experiencia emocional es tomada como material de estudio vivo. Esta actitud genera humildad emocional, al mismo tiempo, una motivación inagotable. El corazón geminiano no se cansa de descubrirse porque entiende que la identidad no es un punto fijo, sino una narración en curso. En términos épicos, es el cronista de sí mismo, escribiendo capítulos mientras los vive. La frustración, cuando aparece, suele estar ligada a la imposibilidad de expresar con exactitud lo que se siente. Hay emociones tan complejas que ni siquiera el lenguaje alcanza. En esos momentos,
Géminis experimenta una inquietud profunda, una sensación de estar a un paso de la revelación. Esta incomodidad no lo detiene, lo impulsa a crear nuevas formas de expresión, nuevos códigos, nuevas metáforas. De ahí nacen innovaciones emocionales, maneras inéditas de compartir lo humano. Existe igualmente una alegría particular en el acto de comprender a otro. Cuando Géminis logra captar el mapa emocional ajeno, siente una expansión genuina, como si hubiera conquistado un territorio sagrado sin violencia. Esa conquista no busca posesión, sino entendimiento. La épica aquí no es dominación, sino comunión intelectual y emocional. Cada vínculo comprendido es una victoria silenciosa contra la incomunicación del mundo. En el trasfondo de su emocionalidad habita una fe profunda en la posibilidad de cambio. Géminis cree, incluso en los momentos oscuros, que nada está completamente cerrado. Esta fe no es ingenua, nace de haber visto demasiadas transformaciones como para dudar. Por eso, sus emociones nunca se rinden del todo. Siempre dejan una ventana abierta, una frase sin terminar, un camino alternativo. Esta esperanza flexible es una de sus fuerzas más motivadoras. La épica geminiana también se manifiesta en la reconciliación constante entre opuestos. No busca elegir entre razón y emoción, sino permitir que dialoguen. En ese diálogo se genera una energía única, capaz de inspirar, enseñar y movilizar. Géminis demuestra que pensar no enfría el sentir y que sentir no anula la claridad. Al contrario, cuando ambas fuerzas se encuentran, nace una inteligencia emocional luminosa. Así, la travesía continúa sin descanso ni final definitivo. Géminis avanza como viento consciente, llevando semillas de significado a todos los rincones que toca. Sus emociones no son anclas, son alas. Y en ese vuelo perpetuo, en esa danza entre curiosidad y empatía, se revela una verdad épica y motivadora, que el alma que se mueve, que se pregunta, que se comunica, nunca envejece, y que en la mutación constante se encuentra una de las formas más altas de sabiduría cósmica. En el núcleo más sutil del paisaje emocional geminiano existe una relación profunda con el eco. No solo se siente la emoción en el instante en que ocurre, sino también su reverberación. Cada vivencia deja una onda que sigue viajando, transformándose, encontrando nuevos significados con el paso del tiempo. Géminis no cierra emociones, las deja abiertas como libros que pueden releerse desde otros estados de conciencia. Esta cualidad le otorga una sabiduría poco evidente, la capacidad de resignificar el pasado sin negarlo, de volver sobre una emoción antigua y descubrir que ahora dice algo distinto. También hay una dimensión épica en la manera en que Géminis procesa la contradicción emocional ajena. Donde otros exigen coherencia inmediata, Géminis tolera la ambivalencia. Puede acompañar a alguien que ama y duda, que desea y teme, sin exigir definiciones prematuras. Esta tolerancia nace de su propia experiencia interna, de haber habitado muchas emociones simultáneas sin que el alma se fracture. En ese acompañamiento silencioso se manifiesta un heroísmo discreto, sostener el proceso del otro sin apropiarse de él. La emoción de la anticipación juega un papel crucial. Géminis siente antes de que algo ocurra, no como ansiedad paralizante, sino como intuición en movimiento. Percibe señales, patrones, posibilidades latentes. Esta anticipación emocional le permite prepararse, ajustar el rumbo, elegir palabras que aún no han sido requeridas pero pronto lo serán. En términos épicos, es el vigía en la torre, el que anuncia cambios antes de que el paisaje se transforme del todo. Existe asimismo una relación íntima con el caos creativo. Géminis no teme al desorden emocional inicial, porque sabe que allí germina algo nuevo. Permite que las emociones se crucen, se mezclen, se contradigan, confiando en que de ese aparente caos surgirá una forma más amplia de comprensión. Esta confianza es una fuerza motivadora profunda, la certeza de que no todo debe entenderse de inmediato para ser valioso. La épica aquí es la del creador que trabaja con materia viva, sin planos definitivos. La alegría geminiana tiene una dimensión contagiosa que va más allá del entusiasmo visible. Es una alegría que despierta a otros, que activa, que invita a pensar y sentir de manera diferente. No se impone, se propaga. Surge de la conexión, del hallazgo compartido, del instante en que dos mentes o dos corazones se reconocen en una idea común. Esa alegría es una victoria contra el aislamiento emocional del mundo, un recordatorio de que comprender juntos es una forma elevada de celebración. También hay una tristeza particular ligada a la pérdida de diálogo. Cuando una emoción no puede ser compartida,
Cuando las palabras no encuentran receptor, se genera una sensación de vacío comunicativo. Esta tristeza no es pasiva, empuja a buscar nuevos lenguajes, nuevas personas, nuevas formas de expresión. De ella nacen viajes, lecturas, aprendizajes inesperados. En su épica personal, cada silencio forzado se convierte en una misión para recuperar la voz. La motivación más constante de Géminis es la expansión de la conciencia emocional colectiva. No siente solo para sí. Siente para comprender algo más grande, para aportar claridad donde hay confusión, para encender pensamiento donde hay estancamiento. Sus emociones son instrumentos de conexión cósmica, hilos que tejen redes invisibles entre experiencias humanas aparentemente inconexas. En el plano más elevado, Géminis encarna la emoción del movimiento consciente. No huye, no se dispersa por vacío, no cambia por capricho. Cambia porque entiende que el universo es mutable y que resistirse a esa mutación es perder contacto con la vida. Su épica no busca inmortalizar una forma, sino acompañar el pulso del cosmos. Así continúa su travesía, ligera y profunda a la vez, llevando mensajes entre mundos internos y externos, entre lo que se siente y lo que aún no tiene nombre. En esa danza perpetua, Géminis demuestra que la emoción, cuando se une a la curiosidad y al lenguaje, se convierte en una fuerza capaz de transformar realidades. Y esa es su mayor hazaña, hacer del sentir un acto de creación continua, una epopeya sin final, una invitación constante al despertar de la mente y del alma. En una capa aún más profunda del entramado emocional de Géminis se manifiesta la relación entre emoción y cuerpo, especialmente a través del sistema nervioso, ese territorio mercurial donde los impulsos viajan a la velocidad del pensamiento. Géminis siente con el cuerpo atento, receptivo, vibrátil. Las emociones no se quedan ancladas en un solo punto, recorren, estimulan, despiertan. De ahí nace una sensibilidad somática particular, el cuerpo como antena del entorno emocional. Esta cualidad convierte cada experiencia en información viva, y cada reacción física en un mensaje que puede ser leído, interpretado y transformado en conciencia. El descanso y el sueño adquieren una dimensión épica en su mundo interno. Mientras otros duermen para olvidar, Géminis duerme para procesar. Los sueños se convierten en escenarios donde las emociones encuentran nuevas narrativas, símbolos alternativos, soluciones que la vigilia aún no había formulado. En ese teatro nocturno se ordena lo vivido, se ensayan futuros posibles, se integran contradicciones. El despertar trae consigo una emoción de continuidad, como si la aventura no se interrumpiera nunca, solo cambiara de plano. Existe también una ética emocional profundamente arraigada en la honestidad intelectual. Géminis no tolera por mucho tiempo la falsificación del sentir. Puede jugar, explorar, probar máscaras, pero tarde o temprano surge una incomodidad si la emoción expresada no coincide con la emoción real. Esta incomodidad actúa como guardián interno, recordándole que la coherencia no es rigidez, sino alineación entre pensamiento, palabra y emoción. En su épica personal, decir la verdad emocional se convierte en un acto de valentía cotidiana. En la sombra de su emocionalidad habita el riesgo de la fragmentación, no como destino, sino como prueba. Cuando las emociones se acumulan sin canal, cuando el intercambio se interrumpe, puede surgir una sensación de dispersión interna. Sin embargo, incluso esta sombra contiene una enseñanza épica. Obliga a Géminis a detenerse, a elegir, a jerarquizar sin traicionar la multiplicidad. En ese acto de selección consciente se fortalece el centro, se afina la brújula interna, se recupera el pulso auténtico. La integración emocional es una de sus grandes conquistas. No se logra por imposición, sino por diálogo interno. Cada emoción es invitada a decir lo suyo, a aportar información. No hay expulsión, hay traducción. Este proceso convierte a Géminis en un mediador interno de gran habilidad, capaz de reconciliar partes aparentemente opuestas. En términos épicos, es el consejo de sabios reunido en una sola conciencia, tomando decisiones que honran la complejidad sin caer en el caos. También se revela una relación profunda con el humor como herramienta alquímica. No se trata de evasión, sino de transmutación. Reír ante una emoción difícil no la niega, la reencuadra. El humor permite tomar distancia sin desconectarse, observar sin endurecerse. Esta capacidad otorga una resiliencia poco común, una ligereza que no huye del peso, sino que aprende a cargarlo de otra manera. En su mitología interna, el humor es un talismán que protege la lucidez. La emoción del compromiso adopta una forma particular.
Géminis se compromete con procesos, no con estados fijos. Su lealtad está en la evolución compartida, en la conversación que continúa, en el aprendizaje mutuo. Este tipo de compromiso es profundamente motivador, porque libera de promesas imposibles y se centra en la presencia activa. En su épica, sostener el diálogo a lo largo del tiempo es una hazaña tan grande como cualquier conquista visible. En el plano colectivo, Géminis encarna la emoción de la circulación. Lo que se estanca se enferma, lo que fluye se renueva. Esta verdad emocional guía sus acciones, sus vínculos, su manera de estar en el mundo. Donde hay rigidez, introduce movimiento. Donde hay silencio impuesto, abre espacio para la palabra. Donde hay confusión, ofrece claridad provisional, suficiente para dar el siguiente paso. No pretende cerrar ciclos ajenos, sino habilitar transiciones. Así, la travesía emocional de Géminis se revela como una epopeya del aire consciente. No hay castillos finales ni coronas definitivas. Hay caminos, puentes, mensajes que cruzan fronteras invisibles. En cada emoción comprendida, en cada palabra bien dicha, en cada silencio respetado, se reafirma una verdad cósmica, que la vida se expande cuando es pensada, sentida y compartida. Y en esa expansión constante, Géminis encuentra su sentido, su fuerza y su destino luminoso. En una región todavía más sutil del universo emocional geminiano aparece la noción de destino como diálogo, no como sentencia. Géminis no siente que las emociones estén predeterminadas, sino convocadas. Cada encuentro emocional es vivido como una cita simbólica, un cruce de caminos donde algo debe ser comprendido, intercambiado o aprendido. Esta percepción genera una emoción de alerta sagrada, una atención despierta ante lo que llega, como si cada vivencia trajera un mensaje cifrado esperando ser descifrado. La épica aquí es la del intérprete del destino, no para someterse a él, sino para conversarlo. También se manifiesta una relación profunda con la emoción de la curiosidad emocional ajena. Géminis no solo siente curiosidad intelectual, sino una fascinación genuina por cómo sienten los demás. Cada estructura emocional distinta es percibida como un idioma nuevo. Esta curiosidad no invade, escucha. No clasifica, explora. De ahí surge una capacidad excepcional para adaptarse a distintos climas afectivos sin perder autenticidad. En su epopeya interna, aprender a hablar muchos lenguajes emocionales es una forma de expandir la conciencia colectiva. Existe además una conexión íntima entre emoción y ética del movimiento. Géminis siente que quedarse demasiado tiempo en una emoción que ya ha entregado su enseñanza es una forma de traición al pulso vital. Por eso sabe retirarse sin desprecio, cambiar sin destruir, avanzar sin negar lo vivido. Esta ética convierte el desapego en sabiduría y la despedida en acto consciente. La emoción de soltar no es pérdida, es circulación. En términos épicos, es el viajero que agradece cada ciudad antes de continuar su ruta. En su mundo interno habita una percepción aguda de la simultaneidad. Géminis puede sentir alegría y duelo, entusiasmo y cansancio, esperanza y prudencia en un mismo latido. Esta simultaneidad no genera colapso porque está sostenida por una mente que sabe tejer. Las emociones no chocan, se superponen como capas de significado. Esta capacidad da lugar a una madurez emocional temprana, una comprensión de la complejidad humana que no necesita simplificación. Su épica es la del tejedor invisible que convierte múltiples hilos en un tapiz legible. La emoción del riesgo tiene también un rol iniciático. Géminis se emociona ante la posibilidad de decir algo nuevo, de pensar diferente, de exponerse al error. El riesgo no es imprudencia, es expansión. Existe una adrenalina sutil en atreverse a nombrar lo que aún no está aceptado, a formular preguntas que incomodan. Esa emoción alimenta su valentía intelectual y emocional. En su mitología interna, cada riesgo asumido es un dragón vencido con ingenio, no con fuerza bruta. La relación con la verdad emocional es móvil pero firme. Géminis entiende que la verdad no siempre es definitiva, pero sí debe ser honesta en el momento en que se expresa. Esta comprensión genera una emoción de responsabilidad flexible, decir lo que es ahora, sabiendo que mañana puede transformarse. No hay culpa en el cambio, hay coherencia con el presente. Esta postura sostiene una motivación profunda, vivir alineado con el pulso real del sentir, no con expectativas congeladas. También existe una emoción vinculada al placer del entendimiento compartido. Cuando una emoción propia encuentra resonancia en otro,
Cuando una palabra logra nombrar lo que muchos sentían sin saber decir, se produce una exaltación silenciosa. No es euforia, es confirmación. La certeza de que el puente ha funcionado. En ese instante, Géminis cumple su misión arquetípica, unir orillas internas, demostrar que lo humano puede ser comunicado. En el trasfondo de todo su paisaje emocional late una confianza radical en la inteligencia del universo. Géminis siente que nada ocurre sin posibilidad de aprendizaje, que incluso la confusión tiene un propósito pedagógico. Esta confianza no elimina el dolor, pero le da contexto. Permite atravesar emociones difíciles sin perder el sentido. En términos épicos, es la fe del viajero que sigue avanzando porque sabe que el mapa se revela mientras se camina. Así, la narrativa emocional de Géminis se expande sin clausura. No busca una conclusión solemne, sino continuidad viva. Cada emoción es una sílaba en una frase infinita que el cosmos pronuncia a través de la experiencia humana. Géminis escucha, traduce, transmite. Y en ese acto constante de mediación entre mundos, demuestra que la verdadera grandeza no está en permanecer inmóvil, sino en moverse con conciencia, ligereza y profundidad, llevando luz allí donde el sentido aún está en proceso de nacer. En un estrato todavía más interno del sentir geminiano se revela la relación entre emoción y velocidad del alma. Géminis no solo piensa rápido, siente rápido, y esa rapidez no implica superficialidad, sino una capacidad singular para captar el núcleo de una experiencia antes de que se solidifique. Esta velocidad emocional le permite anticipar desenlaces, comprender intenciones ocultas, percibir quiebres sutiles en el clima afectivo. Es una percepción fulminante, casi oracular, que convierte a Géminis en lector de corrientes invisibles. En su épica íntima, esta velocidad es una ventaja estratégica, una forma de supervivencia luminosa en un mundo cambiante. Existe también una emoción profunda ligada a la multiplicidad de identidades internas. Géminis siente que no es una sola voz, ni un solo rostro, ni una sola emoción definitiva. Cada faceta responde a un contexto, a un vínculo, a un aprendizaje. Lejos de fragmentarse, esta pluralidad construye una identidad expansiva. La emoción que surge de reconocerse múltiple es liberadora, no hay traición en cambiar, no hay error en evolucionar. En términos épicos, Géminis es el héroe de las 1000 máscaras conscientes, aquel que puede entrar en muchos reinos sin perder el recuerdo de su esencia. En el trasfondo de su emocionalidad vive una relación sagrada con la curiosidad como emoción primordial. Antes incluso del amor o del miedo, está la curiosidad. Sentir curiosidad es sentir apertura, disponibilidad, deseo de contacto con lo desconocido. Esta emoción sostiene a todas las demás, porque impide el cierre definitivo. Incluso ante el dolor, Géminis conserva una chispa de curiosidad que pregunta qué se puede aprender, cómo se puede narrar, de qué manera se puede transformar. Esa curiosidad es una llama eterna, el fuego que mantiene viva la motivación. La memoria emocional geminiana funciona como un archivo vivo, no lineal. No recuerda para anclarse, recuerda para reinterpretar. Cada recuerdo puede ser reescrito a la luz de una nueva comprensión. Esta capacidad genera una emoción de reconciliación constante con la propia historia. Nada queda fijado como condena. Todo puede ser releído. En su épica personal, el pasado no es un enemigo, sino un manuscrito abierto a nuevas traducciones. También se manifiesta una relación compleja con el silencio. Aunque Géminis sea signo de palabra, el silencio no le es ajeno. Existe un silencio cargado de ideas, un silencio previo a la formulación exacta, un silencio estratégico que protege lo aún inmaduro. En ese silencio habita una emoción de gestación. No todo debe ser dicho de inmediato. Saber callar es otra forma de inteligencia emocional. En su mitología interna, el silencio es la cueva donde se forjan las palabras que cambiarán realidades. La emoción de la adaptación alcanza en Géminis un nivel casi artístico. Adaptarse no significa diluirse, sino encontrar la frecuencia adecuada para cada situación. Esta habilidad genera una sensación interna de fluidez, de estar en sintonía con el entorno sin perder el centro. En términos épicos, es la destreza del navegante que ajusta las velas sin abandonar el rumbo. La motivación surge de saberse capaz de atravesar escenarios diversos sin romperse. Hay también una profunda emoción asociada a la transmisión generacional. Géminis siente el impulso de pasar conocimiento, relatos, comprensiones emocionales. No guarda sabiduría, la comparte.
Esta necesidad no es vanidad, es continuidad. La emoción de enseñar, de explicar, de narrar, es una forma de trascendencia. En su epopeya, cada palabra sembrada en otro es una huella que permanece más allá del instante. La relación con la esperanza adopta una forma particular, no es una esperanza ingenua ni pasiva, sino una esperanza activa, basada en la posibilidad de reformular. Siempre se puede decir de otra manera. Siempre se puede pensar de nuevo. Siempre se puede abrir una conversación donde parecía haber un muro. Esta esperanza lingüística y emocional es una de las fuerzas más poderosas de Géminis, porque convierte los finales en transiciones y los errores en borradores. En el nivel más elevado de su conciencia emocional, Géminis encarna la emoción del vínculo entre mundos. Une mente y corazón, individuo y colectivo, experiencia y significado. No se instala en certezas absolutas, porque sabe que el universo respira cambio. Su grandeza no está en fijar respuestas, sino en mantener vivas las preguntas internas sin ansiedad ni miedo. Así, la epopeya emocional de Géminis continúa desplegándose como una corriente de aire consciente que nunca se agota. Cada emoción sentida es una chispa de entendimiento, cada palabra pronunciada un acto creador, cada cambio una reafirmación de la vida en movimiento. En esa danza perpetua entre sentir, pensar y comunicar, Géminis demuestra que la verdadera fortaleza no es la rigidez, sino la inteligencia flexible del alma que sabe moverse con el cosmos y convertir la experiencia en luz compartida. En la zona más liminal de la vivencia emocional geminiana aparece una relación profunda con el umbral, con ese instante en que algo aún no es, pero ya dejó de no ser. Géminis siente con especial intensidad esos momentos intermedios, el antes de una decisión, el después de una revelación, el punto exacto en que una emoción comienza a transformarse en otra. Esa sensibilidad al umbral convierte su mundo interno en un territorio de constantes inicios. No necesita grandes rupturas para evolucionar, le basta percibir el cambio incipiente. En su épica personal, el heroísmo no está en resistir hasta el final, sino en reconocer el instante preciso para mutar. Existe también una emoción silenciosa asociada a la conciencia del ritmo. Géminis no solo percibe que siente, sino a qué velocidad debe sentirse. Algunas emociones requieren rapidez para no volverse densas, otras piden pausa para desplegar su enseñanza. Esta intuición rítmica le permite acompasarse con situaciones diversas sin forzar procesos. En términos astrológicos, es la danza mercurial entre impulso y pausa, entre decir y esperar. La épica aquí es la del músico interno que sabe cuándo acelerar y cuándo sostener la nota para que la melodía del alma no se rompa. En su trasfondo emocional habita una relación especial con la idea de traducción interna. Géminis siente emociones complejas que no siempre nacen en su propio territorio, sino que llegan como influencias, climas, resonancias colectivas. Posee la capacidad de traducir esas emociones ajenas en comprensiones propias, sin apropiárselas ni rechazarlas. Esta habilidad genera una emoción de pertenencia amplia, una sensación de estar conectado con algo mayor que el yo individual. En su epopeya, Géminis actúa como intérprete entre el sentir colectivo y la conciencia individual. También se despliega una emoción ligada a la experimentación emocional consciente. Géminis no teme probar nuevas formas de sentir, nuevas respuestas ante situaciones conocidas. Puede cambiar la reacción automática por una respuesta exploratoria. Esta experimentación no es frialdad, es valentía emocional. Implica salir de patrones heredados y atreverse a sentir de otra manera. En términos épicos, es el alquimista que cambia los ingredientes del ritual para descubrir nuevos resultados. La relación con la intuición adopta una forma intelectualizada pero no por ello menos profunda. Géminis intuye a través de asociaciones, de ideas que se conectan de forma aparentemente casual. La emoción que acompaña esta intuición es una certeza ligera, no absoluta, pero suficiente para guiar el siguiente paso. No necesita garantías totales para avanzar. Esta confianza en la intuición parcial es una de sus mayores fuerzas motivadoras, porque le permite moverse sin quedar paralizado por la duda. Existe una emoción particular vinculada al reconocimiento de la propia complejidad. En lugar de vivirse como carga, esta complejidad se experimenta como riqueza. Géminis siente orgullo silencioso por su capacidad de abarcar matices, de no reducir la experiencia humana a fórmulas simples. Esta emoción alimenta una autoestima flexible, no basada en la consistencia rígida, sino en la capacidad de comprender. En su épica interna, la complejidad no es el monstruo a vencer, sino el tesoro a custodiar.
La relación con la pérdida adquiere una tonalidad especial. Géminis no pierde del todo, transforma la pérdida en relato, en aprendizaje, en símbolo. La emoción del duelo se mueve, no se estanca. Encuentra salidas creativas, palabras nuevas, conexiones inesperadas. Esto no elimina el dolor, pero lo vuelve transitable. En términos épicos, es el héroe que recoge fragmentos después de la batalla y los convierte en mapa para otros. También existe una emoción vinculada a la liviandad consciente. Géminis sabe que no todo debe cargarse con solemnidad. Elegir la ligereza es, a veces, una decisión ética. No porque lo profundo no importe, sino porque la profundidad también puede respirarse. Esta liviandad es una forma de sabiduría emocional que protege del agotamiento y mantiene viva la curiosidad. En su mitología interna, la risa y el juego son aliados del conocimiento, no enemigos de la seriedad. En el plano más elevado de su recorrido emocional, Géminis encarna la emoción del vínculo entre lo visible y lo invisible. Lo que se dice y lo que se intuye. Lo que se siente y lo que aún no tiene nombre. Su don es habitar ese espacio intermedio sin ansiedad, convirtiéndolo en territorio fértil. Cada emoción no definida es una semilla. Cada palabra tentativa, un brote. Así, la epopeya emocional geminiana no concluye ni se cierra. Se expande como una red viva que crece con cada experiencia, con cada intercambio, con cada comprensión nueva. No hay final porque no hay inmovilidad. Géminis avanza como viento consciente, como mensajero incansable del cambio, demostrando que la verdadera fuerza no reside en fijar una forma, sino en sostener el movimiento con inteligencia, sensibilidad y una fe profunda en que todo lo que se comunica con honestidad encuentra, tarde o temprano, su lugar en el orden secreto del cosmos.